Me llamo Isabel Montoya, tengo 30 años, y mientras mi vestido de novia aún colgaba en el respaldo de una silla, con restos de arroz pegados a la tela y el perfume marchito de las flores del altar, yo ya sentía que algo no estaba bien. La noche anterior había sido perfecta, o al menos eso quise creer cuando apagué la luz y me dejé abrazar por el hombre con el que acababa de prometer una vida entera. Pero esa calma me pesaba en el pecho, como si detrás de cada sonrisa hubiera una verdad que aún no se había atrevido a salir. La felicidad parecía encajar demasiado bien, demasiado rápido, como un rompecabezas armado a la fuerza. Yo quería creer que todo estaría bien, que lo peor había quedado atrás. Pero aprendí demasiado tarde que cuando una mujer siente paz repentina, muchas veces es solo el silencio antes de la tormenta. Mientras doblaba cuidadosamente la ropa sobre la cama, guardando los últimos detalles para nuestra luna de miel, un nudo extraño se formó en mi pecho. No era dolor ni ansiedad, era una incomodidad muda que no podía ubicar. Mis dedos se detuvieron sobre la tela y un escalofrío me recorrió la espalda sin motivo aparente. En ese instante, supe que algo iba a romperse. Daniel, como si nada pasara, caminaba por la habitación hablando de reservas en la playa y de cenas frente al mar. Yo lo miraba, sonriendo apenas, pero mis manos seguían temblando mientras doblaba su camisa. Observé su anillo brillar bajo la luz y me pregunté si realmente conocía al hombre que tenía delante. Mi intuición, aunque silenciosa, ya gritaba. El sonido del teléfono fijo irrumpió como un trueno en medio del silencio tenso de la mañana. Me sobresalté y caminé hacia el aparato sintiendo que cada paso me alejaba de la calma. Daniel siguió hablando sin darle importancia, pero yo ya había visto el número en la pantalla. Era la parroquia, y algo me dijo que debía contestar sola. La voz del padre Miguel no era la misma de siempre. Hablaba con una tensión evidente, como si cada palabra le costara salir. Me llamó hija, con un tono de urgencia que nunca le había escuchado, y me pidió que fuera a la iglesia lo antes posible. Dijo que había descubierto algo grave, pero no quiso explicarlo por teléfono. No tuve tiempo de hacer preguntas porque, antes de colgar, añadió algo que me paralizó. Me dijo que no llevara a Daniel, que fuera sola, y que no dijera nada. Su voz tembló al mencionar el nombre de mi esposo, como si lo que había descubierto fuera demasiado oscuro. Sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Colgué lentamente y me quedé mirando el aparato como si pudiera darme respuestas. El silencio en la habitación era tan denso como el miedo que empezaba a crecer dentro de mí. Daniel seguía hablando desde el baño, ajeno a todo. Pero yo ya no podía escuchar nada más. Respiré hondo, tragué el temblor que subía por mi garganta y me acerqué a Daniel con la mejor excusa que se me ocurrió. Le dije que mi madre necesitaba verme urgentemente por un asunto familiar. Él no preguntó mucho, solo me deseó suerte y me dio un beso en la frente. Su tranquilidad me dolió más que cualquier sospecha. Mientras caminaba hacia la parroquia, recordé una frase de mi abuela que siempre me pareció exagerada. Decía que cuando un sacerdote tenía miedo, era porque el pecado que había visto era demasiado grande. Y ahora, esas palabras resonaban como una advertencia antigua que nadie quiere escuchar hasta que es demasiado tarde. El padre Miguel me esperaba en la puerta, con el rostro apagado y los ojos visiblemente cansados. Llevaba una carpeta marrón en la mano y no me ofreció pasar ni sentarme. Solo me miró y dijo que necesitaba mostrarme algo. Mi estómago se cerró como una trampa. Me explicó que, después de cada boda, debía registrar los datos del matrimonio en el sistema eclesiástico internacional. Era un proceso rutinario, de esos que se hacen casi sin mirar. Pero esta vez, al ingresar el nombre completo de Daniel y su fecha de nacimiento, algo inesperado apareció. Un registro que no debería existir. Lo que apareció en el sistema no era un error ni una coincidencia. Era un acta oficial, sellada y firmada, de un matrimonio religioso celebrado hacía 10 años en otro país. Daniel había jurado ante otro altar mucho antes que conmigo. Ese matrimonio seguía vigente, sin ninguna anulación registrada. El sacerdote pasó las páginas con cuidado, pero yo ya no escuchaba con claridad. Veía las fechas, los nombres, y todo se me hacía borroso.
Sentí que me faltaba el aire y que la realidad se me escurría entre los dedos. No podía aceptar que eso estuviera pasando justo después de mi boda. Entonces me mostró la copia del acta matrimonial original, con todos los sellos en regla. Allí estaba el nombre completo de Daniel junto al de una mujer llamada María Fernanda. Pero lo que me dejó sin palabras fue lo que venía después. Esa mujer no estaba sola en el documento. En la misma carpeta había registros de 2 niños, bautizados con el apellido de Daniel. Sus nombres, fechas de nacimiento y parroquias estaban cuidadosamente detallados. Todo estaba en regla, todo tenía sentido. Pero para mí, nada tenía lógica. No se trataba de un error administrativo ni de una coincidencia de nombres. Era una vida completa, construida en paralelo, escondida con una precisión escalofriante. Cada documento era una prueba de que yo había vivido una mentira sin saberlo. Y que él lo había planeado todo. El padre Miguel me explicó con voz firme cómo había descubierto todo. Un correo automático del sistema de validación cruzada activó una alerta por bigamia. Ese proceso, que casi nunca revelaba nada, esta vez desenterró una verdad imposible de ignorar. No era una sospecha, era una confirmación. Daniel no solo tenía otro matrimonio vigente. También había utilizado documentos alterados para presentarse ante la Iglesia como un hombre libre. Cambió detalles de su identidad civil y escondió su historial migratorio. Todo para borrar su pasado y poder empezar otro desde cero. Me dijeron que durante años viajó constantemente, alegando compromisos de trabajo. Pero ahora sabíamos que en realidad iba a visitar a su otra familia. Cada viaje, cada ausencia, encajaba como una pieza cruel en este rompecabezas. Yo lo esperaba con amor, él regresaba con silencio. Recordé cada Navidad que pasé sola, cada fecha importante que celebré sin él. Siempre justificaba sus ausencias con excusas que parecían válidas. Yo creía que el amor a veces exigía paciencia. Pero ahora veía que mi paciencia alimentó su mentira. El sacerdote fue directo, sin adornos. Nuestro matrimonio era nulo ante la Iglesia. Jamás fui su esposa en el sentido pleno de la palabra. No había validez en una unión basada en una falsedad de origen. Y lo peor era que yo no lo supe hasta después de entregarle mi vida. Escuchar que mi matrimonio era nulo fue como recibir una sentencia sin juicio. Me había casado con ilusión, con fe, creyendo en un futuro que nunca existió. No era solo el dolor de la mentira, era la humillación de haber sido usada sin saberlo. Nunca fui la esposa legal ni espiritual. Fui el secreto, la sombra, la alternativa escondida con cuidado. Y el hombre que amaba me había convertido en eso con absoluta calma. Sentí una mezcla brutal de vergüenza, rabia y desorientación. Era un golpe que venía desde todos los ángulos, imposible de esquivar. Mis ojos se llenaron de lágrimas que no cayeron, porque ni siquiera podía llorar. El cuerpo me temblaba, pero no de frío, sino de impotencia pura. Todo mi mundo se había quebrado en segundos. Y no sabía cómo volver a pararme sobre esos pedazos. Le pregunté al padre Miguel si la otra mujer sabía de mi existencia. Tal vez ella también había sido cómplice, tal vez lo había permitido. Pero él bajó la mirada con una pena profunda y tardó unos segundos en responder. Su silencio decía más que cualquier palabra. Cuando por fin habló, lo que dijo me partió aún más por dentro. La otra mujer también había sido engañada. Daniel había construido una doble vida perfecta, sin errores visibles, sin huellas obvias. Su capacidad para mentir era tan precisa que ninguna de las dos lo habíamos notado. Nos dedicaba excusas distintas, promesas distintas, con el mismo rostro sincero. Había inventado 2 versiones de sí mismo y nos hizo amar a cada una. No era un error, era una elección constante. Y ahora pagábamos nosotras. Salí de la parroquia caminando lento, como si mi cuerpo ya no respondiera a mi voluntad. Cada paso dolía, no por el físico, sino por lo que acababa de saber. Miraba el mundo como si ya no perteneciera a él.
Las personas pasaban a mi lado sin saber que yo acababa de perderlo todo. Quise desaparecer, gritar, correr, pero no hice nada. Solo avancé con el alma rota. No tuve valor de regresar a casa inmediatamente. No podía mirar a Daniel a los ojos sabiendo lo que ahora sabía. Necesitaba espacio, tiempo, aire. Caminar sin rumbo fue mi única decisión consciente. No quería escuchar su voz, ni su risa, ni sus explicaciones vacías. Solo quería estar lejos de él y de su mentira perfecta. Durante ese trayecto solitario, todas las señales volvieron a mi mente como un golpe en el estómago. Las llamadas que nunca contestaba frente a mí, las noches que decía trabajar, los viajes repentinos. Yo justificaba todo porque confiaba. Porque amar era creer. Pero ahora entendía que no era ciega, solo había cerrado los ojos para no ver. Esa noche no dormí. Me senté en la sala, con la carpeta en las manos, repasando cada hoja una y otra vez. Las pruebas estaban ahí, frías, concretas, irrefutables. Pero lo que dolía no era el papel, sino la traición detrás de cada firma. No grité, no rompí nada, no busqué consuelo. Solo decidí que al día siguiente lo enfrentaría sin miedo. Cuando amaneció, Daniel me abrazó como si nada hubiera pasado. Preparó café, preguntó por mi madre, habló del viaje. Yo lo observaba en silencio, sabiendo que ese momento marcaría un antes y un después. Fui al comedor, abrí la carpeta y la puse frente a él. No dije una palabra. Solo esperé que él empezara a hablar. Su rostro cambió en segundos. Pasó de la calma al desconcierto, luego al miedo, después al silencio. Ya no era el hombre seguro de siempre, sino alguien descubierto, atrapado. Miró los documentos, intentó ordenar sus pensamientos, pero ya no tenía cómo. Sus mentiras se derrumbaron en su rostro. Y yo ya no le tenía compasión. Daniel no lloró ni intentó negarlo, confesó todo con una frialdad que me heló el alma. Dijo que las cosas se le habían salido de control, como si sus decisiones no fueran suyas. Me habló de errores, de tiempo, de querer arreglarlo todo, pero no de amor. No hubo una sola palabra que sonara a arrepentimiento sincero. Yo lo escuchaba sin interrumpir, ya no como esposa, sino como una mujer que despertaba. Porque esa confesión solo confirmó que él no tenía alma para amar de verdad. Fue más doloroso oír su explicación vacía que haber descubierto la mentira. Yo esperaba gritos, súplicas, algo que mostrara humanidad. Pero él estaba vacío, como si todo esto fuera solo un trámite que debía resolver. Me sentí usada, traicionada, reducida a un daño colateral. Comprendí que yo había sido solo un capítulo en su caos perfectamente planeado. Y eso dolía más que cualquier infidelidad. No grité ni le pedí explicaciones. Solo dije con calma que debía irse de la casa ese mismo día. Él no discutió, no pidió tiempo, no preguntó a dónde ir. Reunió algunas cosas sin mirar atrás, como si ya supiera que ese momento llegaría. Su silencio fue la última confirmación de lo poco que le importaba perderme. Y cuando cerró la puerta, sentí que por fin podía respirar. Contarle a mi familia fue otro golpe, distinto pero igual de duro. Algunos no lo creyeron al principio, otros me miraron con lástima o juicio. La noticia corrió rápido y las opiniones no tardaron en aparecer. Había quienes pensaban que yo debía haberlo notado antes. Otros decían que debía perdonarlo. Pero en medio de todas esas voces, me mantuve firme. Nadie sabía lo que era dormir junto a una mentira. El padre Miguel no me dejó sola en ningún momento del proceso legal y eclesiástico. Me acompañó a declarar, firmar documentos, entregar pruebas. Su presencia fue mi única constante en medio de tanto caos. Nunca intentó consolarme con frases vacías, solo estuvo. Y esa compañía silenciosa me sostuvo cuando más lo necesité. Fue el único que no me juzgó ni me pidió explicaciones. Finalmente, la nulidad fue reconocida oficialmente por la Iglesia.
No hubo celebración, ni abrazos, ni lágrimas de alivio. Solo una sensación de cierre, como cuando uno termina un libro que nunca quiso leer. Era necesario, sí, pero también doloroso. Salí de esa oficina sintiéndome vacía, pero más libre. Porque ya no cargaba con un título que nunca me perteneció. Pasaron semanas hasta que reuní el valor de contactar a María Fernanda. No lo hice por morbo ni por venganza, sino por justicia emocional. Ella tenía derecho a saber todo lo que yo había descubierto. Y yo necesitaba saber si, de algún modo, habíamos sido enemigas sin saberlo. Le escribí con respeto, sin acusaciones. Y para mi sorpresa, me respondió con la misma dignidad. Nos encontramos en un café pequeño, lejos de todo. Al verla, supe que ella también venía cargando un dolor antiguo. Hablamos durante horas, sin interrupciones, como si nos conociéramos de antes. Cada palabra suya era una versión espejo de la mía. Lloramos, sí, pero no solo por él. Lloramos por nosotras, por el tiempo perdido, por la verdad mutilada. María Fernanda no sabía nada de mi existencia. Daniel le había contado una historia completamente distinta, cuidada hasta en los mínimos detalles. Nunca sospechó, nunca tuvo señales claras. Y ahora entendía que su matrimonio también había sido una ilusión. Nos dimos cuenta de que fuimos piezas de un juego que no conocíamos. Y decidimos que eso no volvería a repetirse. Después de esa conversación, ambas tomamos decisiones firmes y definitivas. No había espacio para segundas oportunidades ni para confusión. Cerramos la puerta de ese capítulo con dolor, pero también con determinación. Ninguna de las dos volvió a buscarlo ni a mencionar su nombre en vano. Ya no nos debía explicaciones. Porque ahora, por fin, éramos libres. Daniel perdió todo lo que había construido con su imagen impecable. Ya no era el hombre respetado ni el profesional admirado, su verdad se desmoronó ante todos. No hicimos nada para vengarnos, no hicimos escándalos ni lo expusimos directamente. Solo dejamos que la verdad hablara por sí sola. Y cuando la verdad sale a la luz, no necesita gritar. Solo destruye en silencio. Yo no me quedé con rabia ni con resentimiento, me quedé con algo más valioso, dignidad. Recuperé mi nombre, mi voz y la certeza de que no fui la culpable. Fui engañada, sí, pero no vencida. Y esa diferencia marcó el inicio de mi reconstrucción. No quería revancha. Quería paz. Volví a vivir con mi madre durante unos meses, buscando el silencio que mi alma necesitaba. No era una mujer derrotada, era una mujer en pausa. Me alejé de todo lo que me recordaba a él, incluso de mi propia casa. Necesitaba espacio para volver a escucharme. Dormí mucho, lloré poco, pensé demasiado. Pero nunca me rendí. Poco a poco empecé a retomar mi trabajo como contadora independiente. Al principio, tomaba encargos pequeños, cosas simples que me ayudaran a ocupar la mente. Cada cliente que confiaba en mí era un paso hacia la recuperación. Volver a trabajar me devolvió esa sensación de control que había perdido. No dependía de nadie. Volvía a ser dueña de mi historia. Un año después, una amiga me recomendó para un proyecto en otra ciudad. Dudé al principio, pero algo en mí pedía un nuevo comienzo lejos de todo. Acepté sin pensar demasiado, con el instinto de quien necesita aire nuevo para vivir. Cambiar de ambiente fue como respirar después de haber estado bajo el agua. No era huir. Era elegir. Fue en ese nuevo destino donde conocí a Alejandro, un hombre viudo, tranquilo, de mirada honesta. No me impresionó con palabras grandes ni gestos teatrales. Solo me miró como nadie lo había hecho en mucho tiempo, con atención real. No hablaba de promesas, hablaba de presente. Y eso fue lo que más me tocó. La verdad con la que se mostraba. Al principio mantuve la distancia, porque el miedo aún dormía en mí. Cada gesto suyo me ponía en alerta,
no porque fuera malo, sino porque yo ya no era la misma. Alejandro lo entendió sin necesidad de explicárselo. Nunca me presionó, nunca me hizo sentir apurada. Solo estuvo ahí, firme, paciente. Y poco a poco, eso fue derritiendo mi desconfianza. Antes de permitir cualquier cercanía, le conté todo lo que había vivido. No quería construir nada sobre secretos ni medias verdades. Le hablé con detalle, sin adornos ni dramatismos. Alejandro escuchó sin interrumpirme, con respeto y sin sorpresa. Me dijo que la verdad no lo asustaba. Que lo que yo era hoy, valía más que cualquier pasado. Nuestra relación fue creciendo sin ruido, sin prisas, sin juegos. Cada palabra tenía sentido, cada gesto coincidía con sus acciones. No había promesas vacías ni horarios dudosos. Él no me decía que me amaba cada día, pero lo demostraba con hechos pequeños y constantes. Y yo, por primera vez, sentí lo que era amar sin ansiedad. Sentí calma. Por primera vez supe lo que era vivir un amor tranquilo. No necesitaba revisar su teléfono ni cuestionar cada paso. Me sentía segura no porque él lo dijera, sino porque yo lo vivía. Era un amor sin nudos, sin máscaras, sin silencios sospechosos. No era perfecto, pero era verdadero. Y eso, para mí, ya era todo. 2 años después, decidimos vivir juntos. No fue una decisión impulsiva ni romántica, fue una conversación honesta entre dos personas que habían perdido demasiado tiempo en el pasado. Hablamos de espacio, de rutinas, de heridas y límites. Nada quedó al azar, todo fue construido con cuidado. Alejandro no quería llenar vacíos, quería acompañarme sin invadir. Y eso me dio la certeza de que estaba lista. Antes de aceptar su propuesta, revisé todo, sus documentos, su historia, su entorno. Ya no era una mujer ingenua que confiaba solo en palabras dulces. Alejandro lo entendió, no lo tomó como desconfianza, sino como responsabilidad. Y lejos de ofenderse, me ayudó en cada paso. Porque un amor sano no teme a la verdad. Y yo ya no vivía con miedo. Cuando me propuso matrimonio, lo hizo sin rodeos ni espectáculos. No hubo fuegos artificiales ni aplausos, solo una mirada sincera y una pregunta clara. Me pidió que fuera su esposa con respeto, no con promesas vacías. Dijo que no quería completarme, porque yo ya estaba completa. Quería compartir la vida conmigo, así de simple. Y por primera vez, supe que podía decir sí sin temor. Esta vez fui yo quien exigió que todo se hiciera correctamente, por la vía civil y religiosa. No porque necesitara validación externa, sino porque no quería sombras ni dudas. Aprendí a no dejar cabos sueltos, a no aceptar medias verdades. Si iba a casarme de nuevo, sería con todo en regla. Esta vez no había ilusión ciega, había conciencia. Y eso me daba fuerza. El día de mi segunda boda no sentí nervios, sentí serenidad. Caminé hacia el altar sin fantasmas, sin máscaras, sin miedo a lo que no sabía. Alejandro me miraba con ternura, pero también con respeto. Sabía que yo no era la misma mujer de antes. Y me amaba así, con todo lo que había vivido. Esta vez no me entregaba, me unía. El mismo Padre Miguel, años después, fue quien bendijo nuestra unión. Al vernos juntos, me sonrió como si entendiera todo sin necesidad de palabras. Antes de comenzar la ceremonia, se acercó a mí y me dijo al oído: «Ahora sí, hija, este matrimonio es verdadero». Cerré los ojos un segundo y sentí paz. Era como si al fin se cerrara el círculo. Y comenzara una nueva historia, sin mentiras. Formamos una familia basada en acuerdos, comunicación y respeto. No todo fue perfecto, porque la vida nunca lo es. Pero cada problema se resolvía hablando, sin esconder, sin huir. Alejandro y yo no competíamos, nos cuidábamos. Aprendimos a escucharnos y a crecer juntos. Y eso, después de todo lo vivido, era un milagro silencioso.
Con el tiempo supe que Daniel enfrentó consecuencias legales y personales por todo lo que había hecho. No lo busqué, no lo seguí, no quise saber detalles. Solo me llegó la información por terceros, como ecos lejanos de un pasado que ya no era mío. Su doble vida terminó por devorarlo. Porque ninguna mentira dura para siempre. Y la suya cayó como debía. Nunca sentí alegría por su caída. No lo celebré, no lo comenté. Solo sentí alivio, como quien por fin cierra una ventana por donde siempre entraba frío. Ya no me dolía su recuerdo. Ya no formaba parte de mi presente. Lo que una vez fue amor, ahora era solo aprendizaje. Y ese era el verdadero final de su historia en la mía. Hoy tengo 38 años y miro hacia atrás sin rabia. No me arrepiento de haber amado, pero agradezco haber escapado a tiempo. Agradezco cada señal que después aprendí a reconocer. Agradezco haberme escuchado, aun cuando la verdad dolía más que la mentira. Porque descubrí que el dolor no mata. El silencio sí. Y yo decidí hablar. Aprendí que una mujer no fracasa cuando un matrimonio termina. Fracasa cuando se queda donde no la respetan, cuando apaga su voz para no incomodar, cuando deja de verse al espejo con orgullo. Yo no fallé al amar, fallé al ignorar mis propios límites. Pero incluso eso me enseñó. Porque no hay mayor victoria que alejarse del lugar donde te rompieron, y reconstruirte mejor. Mi historia, sin proponérmelo, se volvió advertencia para otras mujeres. Amigas, primas, vecinas, comenzaron a hablarme en privado, a contarme sus sospechas, sus dudas, sus miedos. Yo no tenía respuestas para todas, pero sí algo que valía más, el testimonio de que se puede salir. Que no estás loca por sentir lo que sientes. Que si hay vida después del desengaño. Porque el amor no llega tarde ni temprano. Llega cuando una mujer ya sabe lo que merece, cuando no se conforma con migajas ni espera milagros de quien no cambia. El amor no es rescate, es encuentro. Y si llega después del dolor, no es castigo, es recompensa. Yo no tuve suerte. Tuve coraje. Y por eso el amor me encontró. Y si hoy cuento esto, no es para causar dolor. Es para recordarte que después de una gran mentira, sí existe una vida verdadera. Una vida sin miedo, sin excusas, sin máscaras. Una vida que se construye con verdad, aunque duela. Porque el dolor pasa, pero la verdad permanece. Y con ella, se vuelve a empezar. A veces me preguntan si volvería a confiar, si después de algo así es posible abrir el corazón otra vez. Yo no tengo una fórmula, pero aprendí que la confianza no nace de olvidar, sino de elegir con más claridad. No es inocencia, es conciencia. No es repetir, es reconstruir. Y aunque el pasado deje cicatrices, también deja mapas. No quiero que nadie idealice mi fuerza, porque tuve miedo, tuve dudas, tuve momentos oscuros. Pero cada una de esas sombras me obligó a buscar mi propia luz. No fui valiente desde el inicio, fui valiente cuando ya no tenía otra opción. Y a veces, eso basta para salvarte. Basta para no rendirte. Hay mujeres que viven años dentro de mentiras disfrazadas de amor. Yo también lo hice. Y por eso entiendo el silencio, la confusión, el deseo de no ver. Pero un día, el alma grita más fuerte que el miedo. Y cuando ese día llega, nada vuelve a ser igual. Porque el despertar, aunque duela, es libertad. Alejandro no vino a curarme, porque yo no necesitaba ser curada, necesitaba ser escuchada. Y eso fue lo que me dio, presencia, verdad, constancia. Con él aprendí que el amor no se mide por intensidad, sino por coherencia. Que no duele, no hiere, no exige máscaras. Y que amar bien empieza por amarse una misma. Nunca más volví a ser la misma mujer que aquella que caminó hacia la parroquia con el corazón temblando. Esa Isabel se rompió, pero también se reconstruyó con más verdad. Ahora sé lo que valgo, lo que merezco y lo que no vuelvo a permitir.
Y esa certeza no la cambio por ninguna promesa. Porque quien conoce el abismo, aprende a respetar su propia orilla. Hoy, cuando paso frente a una iglesia y escucho las campanas, no pienso en lo que perdí, pienso en lo que gané. Gané claridad, fuerza, dignidad. Y gané la oportunidad de volver a elegir desde otro lugar. No desde la necesidad. Desde la plenitud. Porque cuando una mujer se encuentra a sí misma, no vuelve a perderse por nadie. No todas las historias terminan con justicia. Pero la mía, al menos, terminó con verdad. Y aunque la verdad duela, siempre es mejor que vivir anestesiada. Hoy puedo mirar a mis hijas a los ojos y enseñarles lo que yo no sabía a su edad, que el amor no se ruega, se reconoce. Y que quien ama de verdad, no oculta vidas. He recibido cartas, mensajes, abrazos de mujeres que se vieron reflejadas en mi historia. Algunas aún no han salido. Otras ya salieron, pero no saben cómo empezar de nuevo. A todas ellas les digo lo mismo, no están solas. Porque cuando una mujer se atreve a hablar, miles más encuentran fuerza para levantarse. Mi historia terminó, pero mi voz no. Seguiré compartiéndola hasta que una menos calle, hasta que una menos aguante lo que yo aguanté. Porque mientras una mujer crea que debe quedarse donde no la aman, todavía hay trabajo que hacer. Y yo ya no me callo. Porque el silencio también mata. Si llegaste hasta aquí, gracias. No por escuchar mi dolor, sino por respetar mi verdad. Y si alguna parte de ti se vio en estas palabras, que sepas esto, no es tarde. Nunca es tarde para elegirte. Nunca es tarde para soltar lo que te rompe. Y nunca es tarde para comenzar de nuevo. A veces me pregunto qué habría pasado si el padre Miguel no hubiera hecho esa llamada. Si yo hubiera salido de luna de miel con los ojos vendados, creyendo en una vida que nunca existió. Tal vez habría tardado años en descubrir la verdad, o tal vez nunca lo habría hecho. Pero hay momentos en que una sola acción cambia todo. Y gracias a ese llamado, mi destino se corrigió a tiempo. La verdad me alcanzó, justo cuando más necesitaba verla. Daniel me robó una parte importante de mi historia, pero no le permití quedarse con el final. Eso fue mío. Lo escribí con coraje, con lágrimas, con dignidad. No me definió su traición, me definió mi respuesta. Porque una mujer no es lo que le hacen, es lo que decide hacer con lo que le hicieron. Y yo decidí reconstruirme. Con cada fragmento roto, hice un camino nuevo. No volví a buscar culpables. No le di más espacio en mi mente a quienes me juzgaron, ni a quienes callaron cuando más los necesitaba. Aprendí que en los momentos difíciles, el silencio de algunos duele más que la traición. Pero también descubrí a quienes valen oro, los que te sostienen sin condiciones. Ellos fueron mi red cuando yo no podía sola. Y por ellos, también sigo de pie. Alejandro y yo no somos una pareja perfecta, pero somos reales. Peleamos, discutimos, tenemos días grises. Pero incluso en los peores días, existe el respeto. Existe la palabra a tiempo. Existe el abrazo que calma sin pedir disculpas. Ese tipo de amor que no se ve en las películas, pero que sostiene una vida entera. Y ese amor, lo elegí despierta. Mis hijas crecen escuchando esta historia como un relato de fuerza, no de derrota. No les hablo de odio, ni de venganza, ni de dolor eterno. Les hablo de límites, de verdad, de intuición. Les enseño que el amor no debe doler. Que merecen una vida limpia, sin secretos. Y que, si alguna vez algo se rompe, ellas también sabrán reconstruirse. Nunca imaginé que de un acto tan cruel pudiera salir algo tan poderoso. Pero así es la vida, a veces la semilla cae en tierra herida, y aún así florece. Lo que fue ruina, hoy es cimiento. Lo que fue mentira, hoy es lección. Y lo que fue pérdida, hoy es impulso. No gané lo que esperaba, gané lo que necesitaba. Y por eso sigo aquí. No como víctima,
sino como voz. Porque si al contar mi historia otra mujer se atreve a dejar aquello que la apaga, ya valió la pena todo lo que viví. No me rompí para quedarme en el suelo. Me rompí para aprender a volar con mis propias alas. Y ahora que vuelo, no pienso volver atrás.